conocemos el lado conocido de la escuela neoliberal, que es como la lógica de la empresa, de las empresas privadas, se aplica a la escuela pública. Eso lo conocemos en la práctica, siendo docentes. Yo trabajé mucho como docente en filosofía en el secundario, ahora estoy en la universidad y estoy formando a docentes de primaria, así que sigo con la docencia. Y ustedes, siendo también docentes, conocemos este lado de la escuela neoliberal que cada vez reduce más al personal, lo paga menos, busca beneficios a todo precio, hace economías a costo de una escuela de calidad, etc. El lado menos conocido de esta escuela neoliberal es cómo se aplica esta lógica a los contenidos, a los currículums. Eso fue mi tema de investigación. Desde más o menos los años 2000, en realidad empezó antes, pero se desarrolló mucho a partir del siglo XXI. Se hicieron reformas a nivel mundial de los contenidos de los currículums con lo que se llama allá approche par compétence y acá enfoque por competencias. El eslogan de estas reformas es el siguiente: de la transmisión de los saberes a la adquisición de las competencias. La OCDE hizo su famosa evaluación, la PISA, con este enfoque, poniéndose adentro de este enfoque. La idea era, en esta época, en los años 2000, era producir una evaluación que pudiera comparar los sistemas educativos utilizando una norma común. Es decir, si antes se comparaban los sistemas educativos, pero se comparaban aunque tenían finalidades, objetivos diferentes. Entonces la idea era encontrar una manera de compararlos con una misma, ¿cómo se dice? Sí, entonces, ¿eso? Sí. Entonces hicieron un convenio de muchos años con todo tipo de personalidades, por supuesto institucionales, pero también empresarios, científicos, filósofos, antropólogos, para determinar competencias para lograr una vida exitosa. También para un joven de 15 años. La idea era determinar estas competencias para poder después evaluar cómo cada sistema escolar logra desarrollar, permitir la adquisición de competencias útiles para lograr una vida exitosa para un joven de 15 años en el mundo. Parece que los antropólogos y los filósofos no se quedaron mucho en el convenio, porque la idea de competencias así como sin tener en cuenta la cultura, sin tener en cuenta la diversidad de las maneras de considerar lo que puede hacer una vida exitosa, lo que puede hacer el éxito, ¿no? Les parecía una barbaridad, entonces se fueron. Pero se quedaron con la idea y finalmente ahora hay un texto que se llama CEDESCO, Selección de Competencias
selección de competencias claves y donde se puede leer las 3 competencias que eligieron. Servirse de herramientas de manera interactiva, entre las cuales herramientas citan la lengua, la tecnología. Entonces la lengua está como una herramienta que uno se puede, no algo que te constituye, sino una herramienta que tiene como tecnología a mano para lograr una vida exitosa. Interactuar en grupos heterogéneos y actuar de manera autónoma. Bueno, eso para decir que la OCDE hizo, eso no se sabe mucho, ¿no? Que detrás de las evaluaciones PISA hay una reflexión sobre lo que sería una competencia para lograr una vida exitosa. Después la UNESCO también hizo toda una reflexión sobre cómo hay que pasar de una transmisión de saberes a una adquisición de competencias en la escuela. No sé cómo estaría acá, en esta región del mundo, pero lo que sé es que en Europa las instituciones europeas hicieron también un texto para como incitar a los países europeos a hacer estas reformas, cada uno en su país, y definieron competencias claves para la formación a lo largo de la vida. Es un texto de 2006, que es como un cuadro en el cual entró, por ejemplo, Francia en 2006 también produciendo su zócalo de competencias que ahora son la grilla de los contenidos de la escuela primaria y secundaria. A mí me interesa saber cómo se aplica acá también. Después podemos hablar en este sentido. ¿De qué se trata en estas reformas? Se trata de un cambio de paradigma. Es decir, antes la transmisión de los saberes tenía que ver con una visión humanista de la educación, que tenía que ver con la creencia en el poder de las luces para generar progreso, es decir, una vida mejor para todos. Ese paradigma producía sombra, por supuesto. Lo que no saben, lo que no tienen estos saberes son los ignorantes. No es que era mejor antes y ahora peor, pero era otra visión, digamos, otro paradigma. La adquisición de competencias impone un paradigma utilitarista, es decir, que lo que se aprende en la escuela tiene que ser útil para lograr una vida exitosa. Si no, no sirve. Les voy a leer un extracto de un discurso que dio Macron, nuestro actual presidente en Francia, a los presidentes de universidades francesas en 2022, en enero del 2022. Él decía: tenemos que invertir más donde las necesidades en competencias actuales y futuros de nuestro país son los más importantes, asumiendo que la lógica de la oferta gane sobre la lógica de la demanda. Después dice, porque cuando abrimos filiales
filiales que corresponden a demandas de inscripción o estructura de la oferta educativa, pero que no haya atrás perspectivas, hacemos una inversión a pérdida. Porque formamos durante muchos años jóvenes que no tendrán perspectivas. Bueno, eso es la lógica, ¿no? Actual. Las competencias, entonces, decir la escuela sirve para adquirir competencias, es poner una finalidad utilitarista al arte. Las competencias nombra un saber actuar, la definición que más sale, ¿no? de competencia, un saber actuar exitoso en situación, saber actuar exitoso. Saber actuar no es saber hacer o saber ser, son esas dimensiones, lo que se llama en el vocabulario de las competencias, lo que se llama saberes, saber hacer y saber ser, son vistos como recursos útiles para desarrollar este saber actuar. Es decir, es una visión que ve los saberes como recursos para saber actuar, para estar competente. Más son en realidad las competencias, o la competencia es un capital, lo que se llama también capital humano. Tenemos también otras maneras de nombrar este capital, se dice capital humano o capital inmaterial o capital cognitivo, son maneras de nombrarlo, pero no. Este concepto, esta noción, la introdujeron sobre todo Gary Becker y Theodore Schultz, que son economistas norteamericanos de la Escuela de los Economistas de la Universidad de Chicago en los años 50. La idea era que no solo hay en la economía el capital material, hay también otro tipo de capital que se debe tener en cuenta, y más que, dice Schultz, el primero que habló de esto en un artículo muy conocido que se llama Investing in Human Capital, dice que la gente invierte en este capital. Dice, es lo que hace la gente. Es lo que hace la gente. Les voy a leer el primero parágrafo de Investing in Human Capital. Si es cierto que la gente adquiere saberes y competencias, en inglés dicen skills, útiles, lo es menos que estas competencias y estos conocimientos son una forma de capital. Que este capital es en gran parte el producto de una inversión deliberada, ¿sí? Deliberada, que creció en sociedades del oeste a una velocidad mucho más rápida que el capital convencional, no humano, y que este crecimiento podría ser la característica la más distinta del sistema económico. Entonces, él escribe en 1961 y ya da como el tono. Después el OCDE va a tratar de desarrollar este concepto y sobre todo en los sistemas educativos del mundo. En esta visión, la empresa, el Estado y el individuo supuestamente
tienen la misma lógica. Es decir, y esto, no sé si se acuerdan de lo que dice Macron, esto se ve en el discurso, es decir, si nosotros como Estado invertimos en pérdida, entonces el individuo también. No se piensa en este modelo, no se piensa una contradicción, un conflicto entre los intereses de los individuos y los intereses de los estados y los intereses de las empresas. Supuestamente todos tienen los mismos intereses, ¿no? Cuando el Estado invierte en el individuo, en realidad el individuo está invirtiendo en sí mismo. Entonces no hay contradicción. Este paradigma, Michel Foucault, que es un filósofo que introdujo la noción de sociedad disciplinaria o de poder disciplinario, lo nombra como biopoder, diciendo que entre los poderes disciplinarios que se desarrollaron desde el principio de la modernidad y que hacen que en las escuelas, por ejemplo, hay normas y esas normas se imponen como un micropoder, ¿no? Que imponen micronormas en permanencia a los alumnos. Diciendo lo que hay que saber para existir socialmente, cómo hay que hablar, etc. Lo que Bourdieu en Francia llamó capital cultural, cambió en la segunda mitad del siglo XX y se transformó en una norma que sigue como diciendo lo que hay que ser, lo que hay que hacer, lo que hay que saber, pero que como adjunta, ¿no? Como agrega otra norma que dice: vos tenés que invertir en ti mismo. Es la norma de autoemprendimiento. Tenés que invertir en capital, no sé qué. Hay un montón de capitales que nosotros tenemos que invertir y pensar en, no sé cómo se dice, retorno sobre, retour sur investissement. Ganancia, una tasa de retorno sobre la inversión. Claro. Eso, tasa de retorno sobre inversión. Bueno, esa lógica, ¿no? Que es la norma actual en las sociedades neoliberales, porque a eso llaman neoliberalismo, pero también en la escuela neoliberal y en estas reformas de los currículos, ¿no? de lo que hay que lograr yendo a la escuela. A eso agregaría yo dos cosas más, dos análisis más. Una tiene que ver con cómo consideramos con este modelo, con este paradigma, al niño que educamos. Es decir, qué concepción le tenemos a este niño. Y para hacerlo entender, les quiero contar una anécdota que fue en realidad el disparador de mi investigación sobre este enfoque, ¿no? Estaba como profesora de filosofía en el secundario, un secundario un poco especial porque es un centro de cura, de post-cura, donde tenía adolescentes con problemas
de todo tipo, psíquicos, pero también físicos, generales. Alumnos, los docentes que nombran psíquicos, pero... No. Casi terminado. Y recibí la visita de un formador, un formador. Sí. Estaba haciendo un debate sobre religión con mis alumnos. Y bueno, debatimos mucho, hablamos de, no sé, la diferencia entre religión y secta, de dónde viene la religión, bueno, filosofamos un montón. Después hicimos una entrevista con él y me dijo, bueno, es muy interesante lo del debate, pero yo quiero saber de qué le sirvió el debate a tus alumnos. Entonces, yo me entendía mucho, bueno, a reflexionar sobre religión, que es un tema muy importante hoy en día, ¿no? De poder, no sé, además es un tema del programa, del currículum. Dijo, no, pero eso dejámoslo de lado. Yo quiero saber de qué les sirvió a ellos. No entendía nada. Entonces me dijo, bueno, ¿ves? No habló mucho, la verdad. Ni siquiera habló. Sabes que saber hablar en público es una competencia muy importante hoy en día. Vos hubieras tenido que ayudarlo a que como empiece a tomar la palabra en público, que pueda desarrollar esta competencia. Este otro habló demasiado, ¿verdad? Este otro tiene que gestionar sus emociones. Entonces, sabes que también es una competencia muy importante hoy en día, saber gestionar sus competencias, sirve mucho en el trabajo. Entonces, hubieras podido ayudarlo a esto. Bueno. Escuchándolo, yo no lo podía creer. Decía, pero él ni siquiera conoce a mis alumnos, que ya saben las competencias que tienen que tener. El que no hablaba, por ejemplo, había pasado una crisis muy fuerte porque sus padres se habían muerto, era un alumno muy buen alumno, ¿no? En la escuela se dedicaba a estudios muy importantes, se quebró y no podía hablar. A veces me venía a ver después y me mostraba los libros que leía en secreto de filosofía, hablábamos un poquitito, pero yo sabía que no le tenía que forzar para nada. Bueno, este hombre tenía la certidumbre que hoy en día un docente tiene enfrente una superficie lisa, un hombre sin cualidades, ¿no? Pura superficie lisa. Hay que pegar competencias positivas, ¿no? Pero no tiene idea de que el conflicto pueda existir y que pueda ayudar a progresar, ayudar a construirse, etc. Bueno, para mí es una concepción muy fuerte, ¿no? Que es detrás del enfoque por competencias, esa concepción de lo que queremos educar, del niño, del no sé qué, que queremos educar, como superficialice hombres sin cualidades, y que las competencias siempre son positivas, no es que haya competencias negativas, ¿no? Es que lo negativo no existe, no hay que tenerlo en cuenta. Hasta transformarse en idiota, porque no sé, estás con un alumno que no quiere trabajar y le falta una competencia tal, una competencia X. La verdad que somos humanos, somos seres vivos y nos transformamos en máquinas que no saben entender más nada lo que es un espíritu, lo que es una mente, lo que es una... Después, otro eje que me parece importante es que tiene que ver con negar la función antropológica de lo educativo, es no querer más escuchar de transmisión.
que sí, la transmisión es una mala palabra, la transmisión. ¿Cómo estás transmitiendo? Pero pobre, ahora no se transmite más, ¿no? Se adquiere. Pero si educar quiere decir algo que no tenga que ver con nuestra sociedad del siglo XXI, sino con todas las sociedades humanas de cualquier como siglo que sea, es porque transmitimos una generación a la otra lo que está viniendo, saberes que tenemos, valores que tenemos, prácticas, técnicas que tenemos, y después ellos hacen lo que hacen, es decir, transforman, cambian, etc. Si no queremos escuchar más nada de transmisión, entonces no sé lo que va a venir del humano. A mí me parece enorme, ¿no? Como, no sé, una estupidez como tan increíble que ¿cómo puede ser que el enfoque de competencias sea tan exitoso hoy en día? Bueno, eso era lo que quería decirles. Después me interesa mucho hablar con ustedes, intercambiar, saber cómo viven las cosas. Bueno, hola. Yo trabajo sobre todo, voy a hablar sobre todo de mi trabajo como investigador. Yo trabajo desde hace mucho tiempo en generalización, ¿no? En un área muy particular que es la interfase entre la biología y el mundo digital. O sea que yo empecé a trabajar hace mucho tiempo con Varela, Francisco Varela, conocido, ¿no? El chileno, la Salpêtrière. Durante mucho tiempo yo estuve realmente fascinado por el desarrollo de la inteligencia artificial, los robots, o sea, ¿viste esos robots hormigas que se llaman, que están con una programación mínima, ¿no? Y vos lo dejás funcionar todo el fin de semana y cuando volvés el lunes a la mañana hicieron un huevo frito, ¿viste? O sea que es lo que se llama la teoría de la emergencia, ¿verdad? O sea que emergen cosas que no estaban en la programación. Bueno, pero a partir de un cierto momento de estar tan fascinado, de ver todo eso, trataba de ver, por ejemplo, si tenía un robot y un perro, que cómo el perro reaccionaba, si podían empezar a estar en relación, el perro y el robot, todo aquello. Honestamente seguí la cosa, hasta que en un momento dado me dije, bueno, pero ¿y cuál es la diferencia, no? Porque lo que pasa es que la hipótesis central hoy en día en la investigación, en biología, en robótica, etc., es la hipótesis de la continuidad de naturaleza entre la inteligencia y la vida artificial y la inteligencia y la vida biológica. Y entonces dicen que la única diferencia es cuantitativa. Bueno, entonces yo ahí me puse a trabajar para ver si había alguna diferencia cualitativa, ¿verdad? O sea, si había alguna diferencia o si realmente, como si se pretende, el mundo algorítmico es el mundo. O sea, que todo es algorítmico, que todo es calculable. Y bueno, efectivamente, primero empecé a trabajar durante unos años para tratar de ver, con Angélica habíamos trabajado en el implante coclear, ¿no? O sea, para los sordos, ¿no? Es fantástico porque efectivamente permite que el sordo siga siendo sordo, pero las imágenes auditivas se forman en el cerebro, mismo si el nervio auditivo queda cortado, ¿no? Bueno, pero eso son mecanismos muy sofisticados e intrusivos, intracraneanos. Y lo que fue para mí el giro, ¿no? Fue cuando vi por la primera vez que con captores extracraneanos, ¿no? Y solamente por una cuestión de densidad, concentración de hemoglobina, la persona no es que pensaba, imaginaba, por ejemplo, quiero agarrar esta lapicera, y el brazo robótico agarraba la lapicera. Dije, bueno, lo parió, ¿no?
Entonces, bueno, después las interpretaciones eran, se puede leer el pensamiento, bueno, por momentos se podía ver que quería agarrar la lapicera, pero bueno. Entonces yo me puse a estudiar diciéndome, bueno, pero ¿qué pasa con la cotidianidad, la promiscuidad con los aparatos digitales y el cerebro? No quise trabajarlo psicológicamente, sino cerebro, que es lo que pasa a nivel del cerebro. Bueno, para hacerla corta, lo que salió de todos los estudios, todo lo que pude leer de los estudios, lo que pudimos ver, lo que pudimos imaginar, es que efectivamente la promiscuidad cotidiana con los aparatos digitales se comportan efectivamente como si fueran una especie, una nueva especie, ¿verdad?, en rivalidad con las especies existentes. O sea que una rivalidad de terreno, como si fuera, no es que sea una especie, ¿no?, ni mucho menos, pero efectivamente en el sentido de que, el mecanismo de base en neurofisiología es el mecanismo de delegación de funciones. La delegación de funciones quiere decir que si yo tengo un ascensor, no subo más la escalera, ¿se entiende? O sea, yo digo, delego la función. Normalmente lo que pasa es que cuando el cerebro delega una función, la zona liberada se va poco a poco ocupando de otra cosa. Pero eso en miles de años, ¿no? O por ahí en 1000 años, o en cientos de años, dudoso, ¿no? O sea, por ejemplo, de 3000 años de la invención de la escritura, efectivamente hubo una delegación de funciones de la escritura y un reciclaje de las zonas que se ocupaban de eso, etcétera. ¿Qué es eso? Eso era lo que sería como le dice el que ve las huellas, el gaucho que identifica las huellas, un vaquiano, claro. O sea, es las funciones del vaquiano, ¿no?, que ve una hojita cortada y dice, por acá pasó una vaca que era blanca, ¿no?, y que no tenía más el ternero, y que lo parió, ¿no? Bueno, entonces de repente esas son las zonas que se van reciclando poco a poco, esas zonas cercanas, ¿se entiende?, a la lectura, se leían signos y se interpretaban. Bueno, el problema que nosotros encontramos con esta delegación de funciones actuales, que son una rapidez total, son totalmente masivas, y entonces no es que sea buena o mala, pero es que objetivamente no hay ninguna posibilidad que haya un reciclaje de las funciones, ¿se entiende? O sea, de las zonas liberadas. Entonces, para decirlo así rápidamente, después si quieren charlamos, lo que está pasando muy concretamente es que hay una disminución de las capacidades cerebrales masiva, rapidísima y entonces, bueno, no sé, después les voy a contar los ejemplos de siempre, cuento que, yo no sé si a ustedes los aburre, a mí me aburre yo de contarlo, pero que está en este libro que sacó acá Pay2, pero puse los ejemplos. Pero bueno, el más clásico es el de los choferes de taxi que empezaban a manejar en París o en Londres. El de París empezaba a manejar con GPS y el de Londres no. Bueno, el grupo de París, al cabo de 3 años, tenían todos los núcleos subcorticales que cartografían el tiempo y el espacio atrofiados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es eso, la plasticidad cerebral es eso. Si yo me sirvo, se desarrolla, si no yo no me sirvo, se atrofia. Y, repito, no hay tiempo para reciclaje. Hay tiempo para reciclaje. Entonces nosotros empezamos a ver eso, ¿no? Entonces vimos, por ejemplo, que cuando un chico aprieta un botón y le sale una raíz cuadrada, un logaritmo, una cosa más o menos complicada, lo que no pasa es lo que pasa, que nosotros podemos verlo con la imagería cerebral, ¿verdad? Nosotros vemos lo que pasa, se ve en directo, lo que pasa cuando un chico está aprendiendo una raíz cuadrada, se ve en directo. Se ve que el chico, hay neuronas que migran, hay conexiones que se desarrollan, que se hacen, ¿verdad? O sea que la arquitectura del cerebro se complexifica. Cuando el chico aprieta un botón, y bueno, efectivamente tiene el resultado, pero no pasa nada. Pero efectivamente, desde el punto de vista del desarrollo cerebral, no solamente no pasa nada, no solamente no pasa nada, sino que efectivamente hay una especie de disminución, porque concretamente, ¿no? ¿Para qué le sirve a uno a saber hacer una raíz cuadrada?
no le sirve para nada. Pero lo que pasa es que una raíz cuadrada significa una cierta cantidad de conexiones neuronales cerebrales que permiten un pensamiento que toma el tiempo, que tiene una cierta complejidad y que no está en un feedback inmediato, ¿se entiende? O sea que permite un pensamiento complejo, ¿no? Entonces, claro, no se puede evaluar diciendo para qué le servirá al chico. O, por ejemplo, cuando los chicos toman el tiempo de aprender arte, toman el tiempo de desarrollar funciones perceptivas, ¿se entiende? ¿Para qué les sirve? Entonces, efectivamente, Angélica habla de la transmisión, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, para ser un poco rápido en esto, si quieren, podemos dar más ejemplos, pero el ejemplo así que uno puede dar, ¿no? Resulta que, desde un punto de vista siempre neurofisiológico, porque psicológicamente no es que yo lo niegue, ¿no? Yo me gano los ravioles para las chicas, todo con el psicoanálisis, la psiquiatría, pero digamos que yo laburo en lo duro, ¿no? En el cerebro. ¿Qué pasa con la transmisión? El ejemplo tonto, pero que es así nomás, es el ejemplo de el nieto que le pregunta al abuelo, decime qué sabes de la reproducción de los pajaritos. Y el abuelo no tiene más idea, ¿no? De la reproducción de los pajaritos, no sabe nada. Dice, bueno, pero agarra y tiene dos actitudes. Una, el abuelo se pone a fabular, ¿no? Y fabula, bueno, los pajaritos se conocen poco a poco y dicen poemas y que bueno. De información dada, 0. Estructuración de cerebro, máxima. Cuando el abuelo posmoderno, o sea, actual choto, apoya el botón y dice información de internet, reproducción pajaritos, tiene información 100%, estructuración cerebral 0%. ¿Por qué 0%? Porque las vías neuronales aferentes, ¿no?, que utilizan la información en la pantalla y la información codificada son vías que no producen proteínas, o sea, que no producen memoria profunda, digamos, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros decimos, ¿qué es la transmisión? La transmisión es eso, la transmisión es la transmisión de un ser en el mundo, de una relación con el mundo, donde la fábula, la atención del otro, el tomar el tiempo, y después el chico siempre puede aprender cómo se reproducen los pajaritos una vez que está estructurado, ¿se entiende? Pero en la desestructuración que explica Angélique, que es cortar todas las afinidades selectivas, considerar que es una tabla rasa el chico, y yo le pego cualidades, estamos en el caso de apretar el botón y dar información. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa, entre otras cosas, es que la mayor parte de los colegas, la mayor parte de los contemporáneos, no encuentran ninguna razón para perder tiempo estructurando nada, ¿se entiende? O sea que, en realidad, el mundo algorítmico es un mundo de la desestructuración, de la desregulación radical, ¿se entiende? O sea, por eso que la ruptura de estructuras, ¿verdad? La idea de hacer tabla rasa, ¿no? La idea de Millet, ¿no? O sea, que es ese vamos a gozar, ahora se acabó la estructuración, vamos a gozar, esa idea de eso tiene una consubstancialidad con el mundo algorítmico, no porque el mundo algorítmico vote Millet, sino porque el mundo algorítmico es un mundo sin jerarquía y sin ningún tipo de estructuración, ¿entiendes? O sea, cuando yo utilizo, por ejemplo, un programa digital para un juego, cosas que se hacen todos los días, para un juego, telejuego, ¿no? Yo utilizo el mismo programa y lo pongo a dar vueltas en investigación en oncología, por ejemplo. Y vamos a ver qué pasa, ¿entiende? O sea que hay una especie de desterritorialización total, donde la hipótesis central no es que el modelo algorítmico es un buen modelo, es que el mundo es algorítmico. Eso es lo que piensan los colegas investigadores. O sea, el mundo es algorítmico. Y algoritmo, les recuerdo que decir calculabilidad, ¿no? El mundo es calculable, transparente, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente,
yo hablo y con Ariel Penisi, que está acá, escribimos un libro que vamos a presentar este viernes, si quieren después les paso el chivo, sobre ChatGPT y la inteligencia artificial. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de una colonización algorítmica, pero no porque la palabra colonización está a la moda, ¿verdad? Sino porque la colonización significa efectivamente esta rivalidad de una potencia simplificante, ¿no?, de las estructuras preexistentes, ¿se entiende? O sea, ¿qué es lo que hace, qué es lo que explica Kuch con respecto del mundo del ser, el mundo occidental con respecto al mundo del estar siendo? Y bueno, el mundo del ser, todos estos que están acá en la foto, ¿no? El mundo del ser es el mundo de la calculabilidad del ingeniero. En la época no era algorítmica, pero es la calculabilidad del ingeniero, ¿verdad? O sea, la calculabilidad, la educabilidad, ¿verdad? O sea, entonces todo lo que existe ahí es, como decía Angelique, todo lo que preexiste, lo único que producen las luces occidentales son las sombras. Paradójicamente, lo único que produce son sombras, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el mundo algorítmico, yo después les digo en serio, podemos volver con cosas más técnicas capaz, pero en realidad el mundo algorítmico es un mundo donde hay aberraciones como, por ejemplo, que un chico en el altiplano tenga la misma interfase con el mundo, su teléfono portable, ¿no?, que un chico en Zurich. Es increíble, ¿se entiende? Increíble. ¿Por qué? Porque el teléfono móvil lo que hace es encapsula a la persona, la aísla del medio. Ustedes lo experimentan, ustedes saben muy bien. Fue la diferencia entre vos ponés la radio, ¿no?, por ejemplo, la 750, del consejo. No, ustedes ponen la 750 o la radio de las madres. Y entonces ustedes vieron que ponen la música, ponen una música, la música agrega una dimensión al todo, ¿no? La televisión ya hace como una especie de embudo, ¿no? Embudo, hacía un efecto embudo, o sea, y un efecto embudo con un alto nivel de dependencia. La gente tenía angustia de apagar la televisión, ¿no? Y cuando llegaba a la casa prendía la televisión, ¿no? El mundo digital, con el teléfono móvil, con todas las aplicaciones, encapsula a la persona, ¿se entiende? O sea, ya no es más ni una dimensión, ni un embudo de atención, encapsula a la persona. Yo estoy hablando desde el punto de vista neurofisiológico de la percepción. ¿Qué quiere decir encapsular desde el punto de vista neurofisiológico de la percepción? Quiere decir que corta las conexiones con el contexto, ¿se entiende? Desterritorializa radicalmente. Entonces resulta que nosotros estamos, paréntesis, ¿no?, estamos todos hablando, lo hemos reencontrado, yo también lo encontré, no lo reencontré, lo encontré a Kuch hace unos años nada más, ¿verdad? O sea, que es el papá de la filosofía de la liberación, de la descolonización. Después hubo muchos otros, etcétera, etcétera. Pero estamos, entonces, el mundo del ser y el mundo del estar siendo, estamos, ¿no? Eso conocemos. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa? El mundo del ser está en una crisis final. El mundo del ser, el mundo del ingeniero, el antropoceno mostró que el mundo del ingeniero es el mundo donde yo quiero llegar del punto A al punto B, entonces rompo todo lo que está en el medio y llego al punto B. Ese mundo de la linealidad, anticomplejidad, está cayéndose. ¿Por qué está cayéndose? Está cayéndose porque, muy objetivamente, produce más destrucción que lo que puede producir. Y eso lo dicen todos, lo dicen en Davos, los grandes del mundo, como lo llaman, dicen vamos derecho a la pared, al muro, ¿no? O sea, que la crisis es total. Pero ¿qué pasa? Pasa que justo en el momento donde el mundo del ser, el mundo occidental, el mundo colonial, se está destruyendo, autodestruyendo, llega un nuevo modo de colonización que tiene una fuerza de penetración total. Ustedes saben, la noche de los 5 siglos. La noche de los 5 siglos, pero había indios con linterna por todos lados, y están ahí, ¿verdad? Y la dignidad volvió, pero
al mundo algorítmico, no solamente nadie le resiste nada, sino que hay una especie de deseo de eso. O sea, nadie entiende por qué nos vamos a privar de las aplicaciones, ¿entiendes? Yo digo claramente, yo no solamente no soy tecnófobo, sino que al contrario, me sirvo de todo lo que la tecnología puede darnos para tratar de comprender las cosas, investigar. No se trata de ser tecnófobo, porque ser tecnófobo sería mirar el futuro con un retrovisor, ¿verdad? O sea, es ridículo. Simplemente lo que está claro es de que nosotros estamos viviendo un cambio radical del mundo, de nuestra cultura y de la biología. ¿Por qué la biología? Bueno, la biología porque le pasa que si yo pienso que el modelo algorítmico es la cosa, que es la hipótesis central, mismo si a alguno le parece raro, lo subo de la hipótesis central. Si yo pienso que el modelo algorítmico es la cosa, yo modifico el modelo algorítmico, por ejemplo con los transgénicos, yo modifico el modelo algorítmico porque yo pienso que de última lo único que me pueden faltar son datos. Pero en ningún momento hay, como decía Angelique, un momento de la negatividad. No hay ningún momento de lo que dentro de la epistemología se llama los resultados negativos. ¿Verdad? En epistemología, en ciencia, hay un lugarcito chiquito, pero que es muy importante, que es la importancia de los resultados negativos. ¿Verdad? O sea, lo que dice no a tu experiencia. Bueno, entonces para ir a la charla, ¿no? Claro, yo sé que cuando uno es maestro y en 6 meses el gobierno nacional y popular te sacó 40% del sueldo, ¿verdad? Cuando capaz que Milei va a ganar, bueno, es cierto que es difícil de agarrar y tomar el tiempo de decir, tenemos que tratar de pensar, porque estamos en la urgencia. Yo creo, sinceramente, como compañero, digo esto, ¿verdad? Yo creo que es absolutamente urgente poder tener instancias de reflexión. Yo me acuerdo cuando yo pude volver del exilio, porque Alfonsín había pedido a los que estábamos en la pesada del rock and roll que no volvamos enseguida porque lo poníamos en dificultad. Bueno, algunos volvieron y se mandaron lo que se mandaron, pero bueno. Pero cuando yo volví era el principio de la CTA, donde efectivamente había esta idea de que había que luchar, había que defender los derechos, pero que había que pensar, ¿verdad? Y yo pienso que es muy importante hoy en día, como compañeros docentes, ¿verdad? Que nosotros nos demos cuenta de que nuestros chicos le están aplastando la cabeza, ¿verdad? Que no se puede pensar por un lado, pero cómo pueden desear a Milei, cómo pueden desear la barbarie, cómo pueden desear lo grosero, y por el otro lado, decir, estamos distribuyendo computadoras por todos lados y teléfonos móviles, celulares por todos lados, ¿entiende? Porque hay una consubstancialidad. Hay una consubstancialidad. Y nosotros tenemos que tratar de comprender qué es lo que pasa con la colonización algorítmica para poder ayudar a nuestros chicos a mantener lugares de pensamiento que puedan aburrirse un poco, que puedan tomar el tiempo del tiempo, ¿entiende? Porque, bueno, podemos, como digo, charlar o qué sé yo, pero por ejemplo, está Madame Wolf, una yankee que yo conocí en Italia, bueno, que trabaja sobre la lectura sobre pantalla y la lectura sobre, habíamos hablado, la lectura sobre pantalla y la lectura sobre papel. La verdad que la Wolf muestra, porque gracias a la tecnología, ¿verdad? Muestra, y ustedes cuando se muestra una cosa en ciencias, hay 20 otros que la tienen que mostrar para que se acepte. Hay 2000 otros que la aprobaron y está aceptado. Que es que la lectura sobre papel toma vías diferentes, sinápticas, que la lectura sobre la pantalla. Y las vías sinápticas que toma la lectura sobre la pantalla son vías sinápticas de lo que se llama la memoria de trabajo, o sea, la que se olvida. Y las vías sobre papel son las que toman la memoria profunda, o sea, la que produce proteínas, la que cambia la estructura del cerebro. Yo tengo hipótesis, pero no pude trabajar en esto, pero tengo hipótesis más o menos,
que efectivamente la materialidad del libro te permite estar en un estado de una transmisión, porque está la contextualización, ¿verdad? Porque no estás encapsulado, ¿verdad? O sea, mismo cuando uno está muy metido en el libro, la materialidad del libro, ¿verdad? Bueno, después hay otras cosas, o sea, nosotros no pudimos hacer ese trabajo se está empezando a hacer en distintos lugares, pero lo que sí sabemos es eso. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad con respecto a nuestros chicos, tenemos responsabilidad con respecto a nuestra sociedad, que es que nosotros, yo no les digo créanme, yo les digo tengan cuidado, porque no es una herramienta. El ejemplo que yo doy, después me paro para que podamos charlar, ¿verdad? Si quieren, ¿no? Yo digo, yo vivo en un 6º piso, nosotros vivimos en un 6º piso en París, ¿no? Y hay un ascensor, gracias a Dios, ¿no? Claro, cuando llegas con la valija, las compras, tomás el ascensor. Pero yo no es que agarré y dije, tengo un ascensor, fenómeno. Entonces no subo más la escalera. Y segundo, me voy a comprar una silla de ruedas electrónica que yo con la visión nomás le diga que va para acá, para allá, así no camino más. Y voy a tomar solamente alimentos con pajita para no tener que masticar, ¿se dan cuenta? Bueno, y así, eso es lo que hacemos con el cerebro. ¿Se entiende? Lo que estamos haciendo con el cerebro es utilizar todas las aplicaciones que hacen que, clínicamente no está comprobado, pero es muy probable que próximamente cuando la gente estornude, el cerebro le va a salir por la nariz, ¿no? Porque, claro, si uno tiene la imagen, del cretino que no sube la escalera, no camina, no mastica, no todo, ¿verdad? O sea, no se masturba porque en relaciones sexuales es muy complicado, ¿verdad? O sea, entonces, tener la imagen es una especie de gelatina, ¿viste? Que se cae. Pero como el cerebro no se ve porque el cráneo lo contiene, entonces no se ve. Bueno, esto no está comprobado clínicamente, pero nos estamos transformando en gelatina. Yo creo que no se puede, y miren que a mí me encantó pelear, me encantó. Los años de lucha con todo el horror que fue, me encantó la lucha, me encantó. Con todo el horror de todos los que dejé, de los años, la tortura, con todos los compañeros, me encantó los años de lucha. Pero hoy no basta solamente luchar, hay que comprender lo que está pasando. Cuando nosotros luchábamos, lo que pasa es que creíamos haber comprendido todo. Y bueno, parece que no habíamos comprendido todo, pero bueno, es eso, es una invitación de última a decir, tenemos esa responsabilidad a pesar de lo golpeados que estamos, ¿verdad? A pesar de lo difícil que es el cotidiano. Tenemos que ayudar a nuestros chicos a vivir en sus cuerpos, a recontextualizarse, a experimentar las cosas, a ver que la vida es un proceso absolutamente inútil y que toda palabra de utilitarismo es reaccionaria, ¿verdad? Porque la vida no se puede perder tiempo en la vida, no existe perder tiempo. Decirle a los chicos no pierdan tiempo es reaccionario. Hay que tomate tu tiempo, ¿verdad? Porque la verdad es la siguiente. El que gana tiempo, con respecto al que toma su tiempo, puede ser que el que toma su tiempo se vaya al carajo, pero el que gana tiempo seguro que se va al carajo, ¿verdad? Entonces, hay algo ahí, por lo menos eso está comprobado clínicamente.